Familia, tengan muy buenas tardes, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por un nuevo día que nos ha dado y por la oportunidad que tenemos para venir delante de su presencia, rogándole perdón, misericordia por cada uno de nuestros del día que nos ha regalado y por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Bien, en esta hora venimos con esta lectura en el capítulo 13, versículo del 47 en adelante, hablando de lo que es la parábola de la red. Parábola de la red. Esta es otra de las parábolas que el Señor la enseña e incluso pues hace como diríamos una comparación. Bueno, no es que diríamos, sino que así lo dice. La comparación que él hace con lo que es el reino de los cielos y como los ángeles, bueno, después de que han sacado los peces, ¿verdad? Y así dice, que por eso dije, hace la comparación del reino de los cielos. Vamos a leer la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento. Gracias, papito lindo, por la oportunidad de vida que nos das. Gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que por favor nos ayudes a poder salir adelante en cualquier situación o circunstancia que estemos pasando, y que seas tú, mi Señor, por favor, dándonos la oportunidad del crecimiento espiritual, y que nos ayudes también, papito lindo, por favor, a poder solucionar cada uno de nuestros problemas, y que también, Padre Santo, nos ayudes con tu poder para poder alcanzar nuestra sanidad, para poder alcanzar también esa sabiduría y ese conocimiento espiritual, para que cada día, cada uno de nosotros vayamos creciendo también en lo espiritual. Papito lindo, gracias te doy por este momento. Te ruego por el pueblo de Israel, te ruego por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada uno de los habitantes a lo ancho y a lo largo de nuestro país, como también, Señor, por aquellos que se encuentran en el extranjero, al igual que por cada uno de nuestros familiares, nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por nuestros padres, por nuestros hermanos, como también, papito lindo, por cada uno de nuestros hijos, nietos y bisnietos, donde quiera que se encuentren, que los guardes, que los proteja, que los bendiga, y que les ayudes también a solucionar cada uno de sus problemas o sus enfermedades. Así que desde ya, Señor, nos depositamos en el hueco de tu mano, y sé tú dirigiendo nuestra mente y corazón a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a hablar al respecto de lo que es esta parábola. Esta parábola es una comparación que nuestro Señor Jesucristo hace con el reino de los cielos. Por eso en la otra versión dice: el reino de Dios se parece a una red de pescar. Los pescadores echan la red al mar y en ella recogen toda clase de peces. Bueno, no sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a un río, de ir a un lago, o de ir al mar, a las bocanas, a poder agarrar o pescar algún pez, ya sea con un anzuelo, con una atarraya, o con un trasmayo, o como lo que se usa en los barcos, una tremenda red, que es una red que tiene un diámetro en su entrada, en su boca, digámoslo así, aparentemente como de unos 6
o quizás hasta 10 metros, toda la circunferencia que tiene esa red, que a través digamos, como una grúa en el barco pesquero, así se usa, es una pluma, y en esa pluma ahí la enganchan, bueno, son 2 plumas, una a cada lado, y ahí enganchan con cables de acero esa red y la van bajando poco a poco al mar, al agua del mar, y esa red se va hundiendo a tal grado pues que al parecer podía llegar al fondo del mar, y ahí comienzan a arrastrarse por un espacio. Bueno, yo estuve en un barco pesquero y el tiempo en que el barco se tardaba en arrastrar toda esa red era de 4 horas. Y cuando esa red era sacada, bueno, nosotros le llamábamos una chulupada, porque esa red, como de altura quizás algunos 15 o 20 metros, y en el fondo de la red se amarraba también con unos lazos fuertes de nylon, y esa red era levantada por esa pluma hasta arriba y luego era transportada hasta la plataforma del barco, y ahí se soltaba y decía para abajo ese montón de peces. Bueno, ahí venía de todo. Por eso cuando yo leía esta parábola, después de haber ido al mar, me di cuenta de lo que aquí está relatando es prácticamente de todo el trabajo que hacen los marineros o pescadores dentro del mar. O sea, que yo experimenté lo que dice esta parábola, que después de que esas redes, con esa chulupada que le llamábamos nosotros, baja pues caen los peces a la plataforma del barco, y ahí en unos banquitos pequeños, o banquetas si les queremos llamar así, entonces ahí nos sentábamos y comenzábamos a escoger los peces, a escoger los camarones, a escoger incluso cangrejos, y a veces salían hasta unas serpientes de mar, unas serpientes, unas animales grandes con una gran abertura de su boca y unos grandes dientes que se le veían, que todos decían: cuidadito como los muerde una serpiente, porque eso los puede hacer morir. Porque ya habían habido algunos que habían experimentado algo, que habían tenido que llamar a la marina para que lo llegaran a sacar y que lo llevaran a un hospital, porque si no, se moría. Entonces, todo ese trabajo que se hacía dentro de la plataforma del barco, es que se comenzaba a seleccionar la pesca, o sea, el pescado, el producto, lo que se había recogido con la red. Y ahí, por ejemplo, los camarones iban a una canasta o a una cesta de plástico, y ahí los echábamos. Habían también lo que es el pescado, vamos a decirlo, se clasificaba en primera, en segunda, en tercera y quizás hasta cuarta. Pero lo más pequeño, el ripio se decía ahí, esto es ripio, se iba acumulando en la plataforma del barco, y llegaba el momento, después de haber escogido todo lo bueno, toda la parte de lo bueno del pescado, bueno, ahí salían hasta cangrejos. Les digo, entonces, después de que se recogía todo el pescado bueno y se echaba dentro del barco a un cuarto frío, decíamos a botar todo lo que quedaba en la plataforma, y por unas ventanas que tiene el barco a los alrededores, a la orilla de la plataforma, ahí lo botaban, y ahí llegaban otros peces llamados urel y se los comían. No, hombre, si esos animales, y atún pequeño también, llegaban y se los comían, y a veces ahí nosotros los utilizábamos incluso hasta de carnada, para poder pescar ese tipo de pescado llamado urel, y también
agarrábamos atunes no tan grandes sino pequeños. Bueno, incluso yo lo hacía con un anzuelo, tiraba pues el anzuelo y tardaba más en caer que en agarrar un pescado de eso. Bueno, entonces para eso era utilizado. Ahora, cuando yo leo o leemos esta parte, cuando dice que asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, la red se echa no con la intención de agarrar algún tipo de pescado, no, ahí lo que caiga, así en buen salvadoreño. Todo lo que entre por esa abertura que tiene, por esa boca o esa entrada que tiene esa red, como digo, quizás entre unos 6 y 10 metros de diámetro, todo lo que entra ahí, media vez entre la red, ya no sale a la superficie del agua y es echada en el barco hasta que es levantado la red después de 4 horas. Entonces, quizás nos podíamos preguntar, ¿y por qué el Señor está haciendo esta comparación con el reino de los cielos y está hablando de una red? Vamos a decir, recordemos que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, de hoy en adelante te voy a convertir en pescador de hombres. Entonces, refiriéndose a que desde ese momento en que Pedro se había hecho discípulo de nuestro Señor Jesucristo, a partir de ese momento, él ya no iba a pescar con una red, sino que ahora iba a pescar a través del Evangelio. Entonces, podríamos aplicarlo o hacer un símbolo de que la red es el símbolo de la palabra de Dios. ¿Sabe? ¿Por qué digo un símbolo de la palabra de Dios? Porque cada vez que alguien predica, ya sea dentro de una iglesia o fuera de una iglesia, en un parque, en la calle, en una colonia, en alguna comunidad, en donde quiera que se pueda predicar la palabra, cuando no estamos debajo debajo de un techo, o sea, dentro de 4 paredes y un techo, entonces pues el mensaje está dirigido ¿para quién? Para todos. ¿Y sabe qué? No todos aprovechan la palabra de Dios, no todos aprovechan el Evangelio, no todos aquellos hombres o mujeres que puedan estar en una reunión abierta van a obedecer la palabra, porque de eso se trata. Pero por eso dice que el reino de Dios se parece a una red de pescar. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros predicamos el Evangelio lo hacemos con la intención de ¿qué? De alcanzar a un familiar, de alcanzar a un amigo, de alcanzar a alguien que no ha conocido de Jesucristo. Entonces el Evangelio, vamos a decirlo, o la Biblia, se convierte para nosotros ¿qué? En una red, en esa palabra, la cual tiene que predicarse para que llegue a todos los lugares del mundo, si es posible, con la intención de que el que la escuche pueda también abrir su corazón y reconocer a Jesús como su Salvador personal, como su único Salvador personal, porque no hay otro fuera del Señor. Entonces, por eso dice en la otra opción, los pescadores echan la red al mar y en ella recogen toda clase de pescado. ¿A quiénes está dirigido el Evangelio? ¿A quiénes está dirigido la predicación? ¿A quiénes está dirigido el mensaje? Pues para todas aquellas personas que tengan a bien poder escuchar. Y depende de cada una de ellas el reconocer, en obedecer o creer de que el único medio para llegar a la salvación a través de la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando se ha predicado el Evangelio, a veces siempre se hace el llamado, ¿no? Hay muchos predicadores que, bueno, en mi caso, que siempre hacemos esta oración de fe para aquellos que quieran repetirla. No es obligación que todos la hagan. Sin embargo, recuerdo una vez que, bueno, de hecho me habían invitado a una escuela para que llevara pues meditación a los alumnos. Pero un día dijo el director, bueno, mire, que será posible que usted nos pueda acompañar en la reunión de padres. Pues eran unos 250 o 300 padres de familia en un lugar pues en donde se hacía la reunión, en un corredor. Bueno, yo le dije, sí, no hay problema, yo puedo venir. Entonces, queremos que les dé un mensaje de reflexión. Bueno, pues como todo predicador, ¿verdad? O toda persona que predique el Evangelio, la intención de cada meditación, de cada exhortación, de cada meditación, es dejar un mensaje de salvación en el corazón de las personas. Pues resulta de que
en ese grupo de padres de familia, la verdad, habían o no habían evangélicos, no lo sé. Sin embargo, bueno, yo di la reflexión y todo lo demás, y aún me había dicho la directora que cuidado como hablar de aceptar a Cristo como su corazón, como su Salvador personal. O sea, todavía pues hicieron, pero hice caso omiso a esa palabra. Y comencé, di la meditación y al final les digo yo, ¿cuántos quisieran que el Señor viviera en su corazón para poder ser mejores padres, mejores hijos, mejores alumnos, mejores maestros, a manera de poder abarcar todo el personal que ahí estaba, desde maestros, alumnos y padres, porque los padres y los alumnos estaban dentro de la iglesia, de la escuela, como también los maestros y hasta la directora. Pues al final los invité a repetir la oración de fe. ¿Y sabe cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo comencé a repetir la oración de fe para reconocer a Jesús como mi Salvador, como nuestro Salvador personal, todos los padres, bueno, yo según mi oído, creí que todos los padres habían repetido la oración de fe, e incluyendo también a los maestros. ¿Y sabe qué? Al final la directora me dice, mire, me dijo, qué bonito estuvo ese mensaje, qué buena meditación, lo felicito, me dijo, porque la verdad que ahora usted me ha abierto los ojos. No fui yo, fue el Señor. Entonces, por eso dije, que los pescadores echan la red y en ella recogen toda clase de pescado, de peces. En ese momento, el mensaje, el grupo principal para el mensaje eran los padres, pero en realidad fueron los padres, los alumnos, o sea, sus hijos, y también fueron los maestros los que escucharon, los que no se fueron, los que se quedaron ahí al frente. Bueno, entonces, por eso decimos que la red es el evangelio, la red es la palabra, la red es la predicación, la meditación que cada uno de nosotros utilizamos para que el mensaje pueda llegar al corazón. Y como dije, no todos van a obedecer la palabra, incluyendo a muchos que hoy nos congregamos en diferentes ministerios o iglesias. No todos obedecemos la palabra. Hay quienes que dicen, no, eso no es para mí. No, eso no puede ser posible, porque tenemos aquel dicho que dice, es que no es amor. Pero se nos olvida que también el versículo dice que es fuego consumidor, y ya lo vamos a ver. Y dice el 48, cuando la red ya está llena, la sacan a la orilla y se sientan a separar el pescado bueno del malo. Guardan el pescado bueno en una canasta y tiran el pescado malo. Lo que le decía yo, que se hace cuando el pescado se ha escogido, cuando todo el producto que se ha sacado del mar se escoge y se echa en diferentes lugares, pero al final siempre, aún dentro de lo que es el cuarto frío del barco, siempre hay una separación. Unos van a un lugar, otros a otro, otros a otro, otros a otro, pero sí, el que no entra ahí es lo que no se va a utilizar. O sea que el producto que queda arriba en la plataforma es un producto inservible, que únicamente sirve para qué, ¿para qué? De bocado para los demás peces que se acercan al barco y comienzan a comerse, a darse un festín, porque es un festín el que se dan. No, hombre, si usted nunca ha ido, pero los que saben de lo que estoy hablando, se puede ver cómo llega pues una cantidad inmensa de otro tipo de peces a comer lo que nosotros estábamos botando del barco, lo que no servía. Entonces, pero vemos la comparación que hace el Señor. Por eso dice, ahora preguntemos, ¿recuerda usted, mi querido hermano, de que en Génesis tenemos lo del diluvio? Cuando el Señor mandó cuando el Señor mandó a preparar una barca, un barco, en donde se salvaron 8 personas, Noé y su familia, y los animales que el Señor permitió que entraran a ese lugar. ¿Sabe? Que cuando comenzó a llover, que cuando creció el agua, cuando subió el agua, cuando el agua bajaba del cielo y decía que también las fuentes de la tierra se habían abierto, el agua comenzó a flotar y de repente
estaba pues el arca moviéndose, y cuando iba en aumento la palabra, el agua, perdón, hacia arriba, subiendo la embarcación, ¿qué pasó? Con todos aquellos que se habían burlado de Noé, con todos aquellos que le habían tildado de loco, con todos aquellos que decían, así aquí nunca ha llovido, y cómo es, no hay ni mar, y cómo es que se atreve a hacer un barco. ¿Por qué? Porque no creyeron que nuestro Padre Celestial, o a través de nuestro Señor Jesucristo, aún en ese momento, fue quien le dio el mensaje a Noé, de quien le había hablado, de que cumpliera la orden que se le había dado, de levantar esa arca. Entonces, pero cuando toda esta gente quiso y dijo, miren, que gritaban, porque dicen que gritaban, ábrenos la puerta, Noé, ábrenos la puerta, déjanos entrar. Ahora sí ya creemos, porque ya tenemos hasta el cuello el agua. O sea, hasta entonces se dieron cuenta que lo que Noé estaba haciendo era una ordenanza que le había mandado nuestro Padre Celestial para que construyera, para que fueran salvos. Entonces, ahora entendamos que si la palabra de Dios en este momento se está predicando, en este momento que no hay aflicción, no hay persecución, todo nos va bien, las personas que tienen sus negocios encantadas porque siempre tienen una buena ganancia, y sus ganancias pues económicas van aumentando. Todo como decimos en buen salvadoreño, amor y paz, porque no hay nada de aflicción. Por lo tanto, ¿qué atención le puede prestar una persona cuando su vida cotidiana está yendo bien? Cuando su familia no tiene necesidad, cuando no hay escasez de nada, porque con el dinero todo lo pueden comprar. Entonces, son personas que no oyen el mensaje. Entonces, por eso dice aquí, vamos a suponer que cuando el mensaje del Evangelio se deje de predicar en aquel momento, cuando ya esté el problema aquí en la tierra del anticristo, y muchos que se queden después de que la iglesia sea levantada, pues muchos van a querer escuchar del Evangelio, pero ¿sabe qué? Ya nadie va a predicar la palabra, porque ya se acabó. O sea, que en otras palabras, mis queridos hermanos, lo que podemos entender es una cosa: la salvación tiene un principio y tiene un fin, y el fin solo lo conoce nuestro Padre Celestial, porque Él sabe el momento en el cual la iglesia va a ser levantada de la tierra hacia el cielo, y aquí pues solo se van a quedar en la primera parte de la tribulación, de la semana 70, los 2 testigos que Él escogerá para que vengan a predicar el mensaje de salvación. ¿A dónde? Va a ser allá en Israel, ¿verdad? Va a ser en esa parte del mundo donde se va a predicar esa palabra. Pero en este momento, muchos de los que puedan escuchar la palabra, muchos de los que puedan escuchar el mensaje de salvación, dicen, no, eso es una broma, no, eso no es posible. ¿Cómo puede ser de que con la muerte de un hombre hace más de 2000 años todos puedan alcanzar una salvación? ¿Cómo es posible que después de 2000 años que alguien fue crucificado y ahora vienen diciendo que es mi salvador personal? Porque así lo cuestionan mucho. No, dice, si eso es tiempo pasado. Sin embargo, cuando vemos la palabra, que cuando ya la red está llena, la sacan a la orilla y se sientan a separar el pescado bueno del malo. ¿Sabe qué? Más adelante vamos a encontrar lo que es los cabritos, las ovejas y los cabritos, que también es otra parábola. Y allí está donde dice que son puestos a las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Y cuando el Señor le dice, Señor, Señor, y también nosotros, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, así será en aquel momento, así será en aquella situación, cuando el hombre, aún religioso, el hombre que hoy cree más en su religión que en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y en el mensaje de la salvación, y dice, no, si también yo voy a ser salvo, aunque sea un borracho, aunque sea un idólatra, aunque sea un mentiroso, aunque sea una persona que le gusta la brujería o practica la brujería, o él es el mentado brujo, ¿verdad? En donde engaña a la gente diciéndole que les va a sacar los males que tienen adentro de su cuerpo, cuando sabemos
que nada de lo que ellos practican es una verdad, es una mentira. Entonces, todo ese tipo de personas, ¿qué va a pasar? Que en ese momento se van a dar cuenta, porque ya vamos a ver lo que dice el siguiente versículo. Entonces dice, se sientan a separar el pescado bueno del malo. ¿Sabe? Por eso decía, ¿a dónde van a ir las ovejas? A la derecha. ¿Y a dónde van a ir las cabritas? A la izquierda. ¿Y qué pasó con las cabritas al final? No, las cabritas es un símbolo, me estoy adelantando, es un símbolo al desobediente, al no creyente, al que no creyó en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay una separación. Por eso, el pecado, la palabra pecado significa separado. ¿Por qué? Porque nos separa. Y así como dice aquel versículo, por cuanto todos pecados y estamos destituidos de la gloria de Dios. O también la paga del pecado es muerte. O sea, que todos aquellos que practican el pecado tienen una muerte física y también una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque van a ser separados de la presencia de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que significa la persona que dice la paga del pecado. O sea, que aquellas personas que pecan deliberadamente y no creen en el Evangelio, entonces esas personas al final de sus vidas van a ser separadas completamente, como el rico y Lázaro. Lázaro estaba en el seno de Abraham, mientras que el rico estaba del otro lado, y cuando vio a Abraham que estaba consolando a Lázaro, le llama y le dice, Padre Abraham. Pero ahí ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque Abraham mismo le dice, de aquí nadie puede pasar para allá, ni de allá para acá. Entonces, eso es lo que vemos. Hay una separación, eso es lo que hace. Entonces, después de que escogen este pecado, el bueno y el malo, ahora dice, guardan el pescado en una canasta y tiran el pescado malo, ¿a dónde? Así como decía, lo tirábamos al mar para que fuera el festín de los demás peces que llegaban a devorar lo que nosotros estábamos botando. O sea, no se perdía, por decirlo así, ¿verdad? O sea, no se podría ni nada por el estilo, porque se lo comían los demás peces. Ahí llegaban otros peces y se lo comían. Entonces, pero podemos ver lo que dice el 49. Así también sucederá cuando con el fin del mundo, los ángeles saldrán a separar a las personas buenas de las malas. O sea, ¿quiénes son las buenas? Aquellas personas que han sido justificadas, aquellas personas que han sido perdonadas, aquellas personas que creyeron en nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador personal y vivieron sus vidas pues de acuerdo a la dirección que el Señor nos da a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo. O sea, que aquellas personas que reconocieron que Jesús es nuestro único Salvador personal y que murió en la cruz para darnos oportunidad de la vida eterna, ¿sabe? De esos son lo que dice aquí, los ángeles saldrán a separar a las personas buenas de las malas. Así como la oveja es separada del cabrito y es apartado a la derecha, así va a ser. Entonces, también podemos entender lo que dice la explicación de la parábola de la cizaña. Dice en el versículo 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, de que los ángeles son los que se van a encargar de separar lo bueno de lo malo, o de lo bueno quitar lo malo, lo que no sirve, el que no creyó, el que no fue justificado por el Señor, aquel que no buscó la dirección del poder del Espíritu Santo. Entonces ahora dice, por eso dice que los ángeles saldrán a separar las personas de los buenos. Dice, a las malas las echarán en el infierno, y allí tendrán tanto horror que llorarán y rechinarán los dientes. Entonces, mire, hoy en día muchas personas no creen en eso. Muchas personas, cuando se les habla del Evangelio y se les habla especialmente, así como este versículo, ¿sabe qué dicen? No, esto dice, lo que tratan es de que asustarnos. Esto es lo que quieren, que nosotros vayamos a sus iglesias y les demos el diezmo, les demos la ofrenda para que mantengamos a los pastores, y como ellos son unos mantenidos, como ellos son unos vividores, como ellos son los que se enriquecen, y
y los hermanos siempre en la pobreza, entonces eso quieren. Hasta cierto punto es una verdad a media, ¿verdad? Es una verdad a media, porque aún la misma palabra, nuestro Señor Jesucristo dijo que el buen obrero pues debe de vivir de la obra que ha hecho. Así como el agricultor vive de lo que siembra y cosecha, entonces también el Señor lo dijo claramente, que no se le podía poner bozal al buey cuando anda arando, o sea que tiene derecho a pegar sus mordiscos del zacate o de lo que hay alrededor cuando él va caminando, e incluso ya cuando hay una plantación, por ejemplo, de milpa, ¿verdad? Que el bueycito con hambre, cuando ve que le pasan, ¿verdad?, por su hocico las hojas de aquellas matitas de maíz bien verdecitas, pues le dan ganas y de repente le pega una mordida a uno. O sea, si los animales tienen derecho a comer por lo que hacen, entonces ahora preguntémonos por qué el Señor dijo que el obrero es digno de su salario. O sea, que en otras palabras, si bien es cierto lo que algunos nos critican por esa situación, es una verdad a media o una mentira a media, cualquiera de las dos cosas. Entonces, lo que estamos viendo aquí, mis queridos hermanos, es a dónde van a ir a parar aquellos que ahora se burlan del Evangelio. A dónde van a ir a parar aquellos, así como aquellos que se burlaron de Noé, aquellos que se burlaron de la familia de Noé cuando estaban construyendo esa barca, esa arca, ese barco, ¿verdad? Decían que eran locos, bueno, a tal grado que hasta quisieron, no solamente se burlaron, sino que también los querían maltratar, incluso quizás hasta matarlos. ¿Por qué? Porque no entendían. Decían, se burlaban porque decían, estos locos lo que están haciendo, así como nos dicen ahora, cuando salimos a predicar el Evangelio a las calles, mira estos locos lo que andan hablando, mira estos los que no tienen oficio que hacer, que mejor que vayan a trabajar, que vayan a hacer esto, que vayan a hacer allá. O sea, que la gente muchas veces nos está mandando ¿a dónde? A patinar por otro lado, porque no quieren oír el mensaje de Dios, porque no quieren oír la palabra. Claro, vemos algunos que en realidad no nos hemos preparado completamente, así como cuando metieron a los tres amigos de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando los metieron al horno de fuego, metieron 3, pero el rey Ciro después ve que eran 4 los que andaban adentro, y uno dice vestido con vestiduras blancas, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, quien llegó a librar de que fueran quemados, achicharrados y todo lo demás a los 3 amigos de Daniel, y salieron que sin olor a humo salieron, pues. Ni las sandalias, ni las cintas, dice, ni su ropa, ni nada se les ahumó, ni mucho menos que se iban a quemar. ¿Por qué? Porque el poder de nuestro Señor Jesucristo los estaba guardando. Entonces, imagínense todo lo que todo el sufrimiento que le espera al incrédulo, todo el sufrimiento que le espera al burlador, al opositor. Mire, y así será también con el anticristo, porque el anticristo es el que va a ir a la cabeza de todos sus seguidores al lago de fuego. Entonces, ¿a dónde van a ir a parar? Como dice este versículo, a las malas personas las echarán en el infierno, y ahí tendrán tanto horror que llorarán y rechinarán los dientes. ¿Sabe? Todos aquellos que ahora se burlan, ahora se ríen, ahora nos critican, ahora nos señalan y hasta se atreven a decirnos, ¿verdad?, que somos unos charlatanes. ¿Sabe qué? Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, y ahí conocerán la verdadera ira de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que viene a hacer ese juicio a la tierra. Él viene a hacer ese juicio. Él personalmente ya no viene como un siervo, ya no viene como alguien sufriente, sino que ahora viene como rey, como juez, y viene que a dictar sentencia. Y sabe, no es una sentencia de decir, bueno, mira, te voy a dar un castigo suave. No. Por eso dice el versículo que
que nuestro Padre Celestial es un Dios de amor, pero también dice que es un fuego consumidor, o sea, que Él es un Dios justo. Por eso nos ha dado la oportunidad que después de su muerte, más de 2000 años, nos ha dado la oportunidad de la salvación. Para creer en Él como nuestro único Salvador personal, para creer que Él vino a pagar por nuestros pecados en la cruz. Pero el mundo no lo quiere, el mundo no lo desea, el mundo, es más, rechaza la salvación. Entonces, por rechazar la salvación, entonces ahora, como dice aquí, que a todas aquellas personas que aborrezcan el Evangelio y que no quieran nada con nuestro Señor Jesucristo, serán echadas ¿a dónde? En el infierno. Y ahí tendrán tanto horror que llorarán y rechinarán los dientes. Ahí, entonces, así como el rico. El rico, lo que dice allá en Lucas, dice, ¿verdad? De que Padre Abraham, manda a Lázaro que meta su dedo, en que sea su dedo, que meta en un vaso de agua y que me lo venga a poner aquí a mi lengua, porque aquí es un duro tormento está. ¿Y qué le dijo Abraham? No, le dijo, ¿sabe qué? Le dijo, para eso tienen a los gritones, para eso tienen a los que ustedes llamaron charlatanes, para eso tienen de todos aquellos que se burlaron y los señalaron y decían que estaban locos. Pues esos locos ahora son los que tienen el poder de la palabra para transmitir el mensaje de la salvación a esos que escuchen. ¿Por qué? Porque no puedo enviar a Lázaro de aquí para allá, porque nunca nadie lo ha hecho, ¿verdad? De salir y presentársele y decir, mire, aquí vengo y vengo del infierno, como decía una persona hace poco. Por eso decía que a veces por la falta del conocimiento, la falta de preparación, pues hablamos muchas veces cosas que la Biblia no lo dice, porque históricamente se dice, ¿verdad?, que allá en un pozo en Siberia o en Rusia o no sé dónde, pero por allá por el Medio Oriente o en Europa, que hicieron un hoyo o un pozo y que lo metieron tan adentro todo el taladro que empezaron a escuchar gritos, alaridos y todo, y decían, son personas que gritan. Y todo el mundo decía pues que eran las voces de las personas que estaban sufriendo dentro del infierno. Pues esta persona decía, a mí el Señor, dice, me mostró que hay hombres que ya fueron al infierno y que vienen a contar todo lo que allá pasaba, que allá vieron cantantes, allá vieron futbolistas, allá vieron religiosos, bueno, allá vieron un montón de gente, y que vienen a decir, allá estaba fulano en el infierno. Mire, eso en realidad pues no se puede decir, porque en realidad nadie lo ha hecho. El único que ha resucitado de la muerte es nuestro Señor Jesucristo. Claro, Él con toda potestad, con toda autoridad nos puede dar ese mensaje y lo tenemos en la Biblia. Entonces no puedo venir yo a inventar, a decir, no, es que a mí el Señor me dijo, porque hay muchas personas que así dicen. No, es que el Señor me dijo, no, es que el Señor me ha dicho, y hasta se atreven a decir cuándo va a ser la destrucción del mundo. O dicen, ¿verdad? Ya viene, ¿no? Si es que todo está escrito. Entonces, lo que quiero decir, pues mis queridos hermanos, que debemos de ponerle más atención a la palabra. Prepararnos a través de la misma para no ir a inventar, porque con ningún invento nadie se ha preparado, o sea, se ha convertido. O sea, de que una cosa es llevar el mensaje de la salvación a través de la palabra, a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que sea el Señor quien nos dé gracia cuando hablamos, cuando predicamos, cuando queremos enseñar la palabra. ¿Sabe para qué? Para que personas, incluyendo primeramente nuestras familias, que puedan venir a los pies de Cristo. Porque cuando nosotros predicamos para ofender o para señalar, entonces lo que estamos haciendo es correr al oyente. Pero si nosotros aplicamos la palabra y decimos, incluso nos podemos poner de ejemplo cómo el Señor a nosotros nos ha rescatado de las garras del enemigo, para venir ahora a sus pies. Pero eso sí, tuvimos que abrir nuestra boca, nuestro corazón, y reconocer que nuestro Señor Jesucristo es nuestro único Salvador personal. Entonces, porque de eso se trata el Evangelio. Entonces, así como dice este versículo 50, ¿verdad? Al finalizar dice, pues, y echarán, dice, en el horno de fuego, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea,
que hasta entonces van a conocer que lo que se predicó, que lo que oyeron del Evangelio era cierto. Porque repito, muchos oyen el Evangelio, muchos incluso se congregan en iglesia, pero no todos son convertidos, no todos han cambiado su vida, porque muchos de nosotros tenemos ya quizás un montón de años o mucho tiempo de estarnos congregando en algún lugar, pero ¿sabe qué? Nuestras vidas no han reflejado un cambio. Entonces seguimos igual o viviendo igual que como vivíamos en el mundo sin Cristo. Entonces, mientras que el Señor quiere que cada uno de nosotros a través del Evangelio seamos nuevas criaturas, que tengamos la oportunidad de que el día que vamos a morir, estar con la presencia de Él, estar con Él para toda una eternidad. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Solo en Él hay perdón de pecados. Nadie más lo puede hacer. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la comparación que hace el Señor de esta parábola de la red, ¿verdad?, que decía yo, la podemos aplicar a la Biblia, la podemos aplicar al Evangelio, la podemos aplicar a la palabra de Dios, cuando llevamos el mensaje de salvación para aquellas personas que aún no le conocen. Y que estas personas puedan venir a los pies de Cristo y que tengan la oportunidad de salvar sus almas para no ir al infierno. Pero como dije, cada uno de nosotros tenemos que pedirle gracia al Señor, discernimiento en la palabra, para poder dar una reflexión que llegue al corazón del oyente. Que una reflexión que alguien nos pueda dar y que pueda llegar a todos lugares del mundo, ¿sabe? Pero que lleve un mensaje de reflexión para aquellos que aún se han negado o se siguen negando todavía a reconocer a Jesús como Salvador personal, pero con ofensas, con gritos y con malas enseñanzas, pues no los vamos a hacer llegar a los pies de Cristo, sino que los vamos a empujar más, o los vamos a ir orillando cada día más, ¿sabe dónde? A la destrucción. Y ahí, como dije, también pues aquellos que hagamos eso, también vamos a entregar cuenta al Señor por no haber predicado el Evangelio correctamente. Vamos a entregar cuenta. Allá nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el Evangelio? ¿O solo te aprovechaste de él y solo andabas buscando la ganancia económica? Porque en realidad a veces pues nos aprovechamos de esto para convertir el Evangelio en una fuente de ingreso y de mantenimiento, ¿verdad?, personal. Pero la verdad que la palabra de Dios es para llevar el mensaje de salvación, para que más personas vengan a los pies de Cristo y sean arrebatados de la garra del enemigo, y que el enemigo no se lo lleve al infierno, porque Jesús quiere que se vayan con Él. ¿A dónde? A una patria celestial, por una eternidad en donde no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, ya no van a haber enfermedades, ni muerte habrá ahí. ¿Por qué? Porque estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Padre Santo, bendito que estás en los cielos, gracias te doy, mi Señor, por esta hora, gracias por la oportunidad de la vida, y gracias te damos, Señor, también por tu palabra, y porque nos permite, Señor, hablar y entender de ella, y darnos cuenta, Señor, cómo serán en aquellos días cuando las personas incrédulas se tengan que enfrentar, Señor, a tu juicio, se tengan que enfrentar a tu palabra, se tengan que enfrentar a ti, Señor. Incluso algunos hasta tratarán de derrocarte, pero sabemos que la Biblia nos enseña que tú siempre serás el vencedor, tú siempre serás el que te harás con la victoria y que vas a derrotar a todos los enemigos. Papito lindo, gracias, mi Señor, por este momento, por este día, por esta palabra, y que seas tú también, Señor, el que nos ayude a seguir aprendiendo y que tengamos la oportunidad de ir creciendo espiritualmente. Padre bendito, te suplico que toques mentes y corazones de cada uno de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros cónyuges, de nuestros hermanos en carne, como también de nuestros tíos, primos, sobrinos. Señor, todos aquellos amigos, vecinos que aún no se han convertido al Evangelio porque creen más en su religión, que seas tú, Señor, en este momento tocando sus mentes, tocando sus corazones y sus labios, Señor, para que los puedan abrir y confesar que tú eres su Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia
abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado durante este día, y le damos honra y gloria